Bueno, quiero que resolvamos un problema para fijar algunas ideas de lo que vimos en la clase. Ok, lo que nos piden es graficar la presión en función del volumen, determinar la constante de proporcionalidad y la ecuación experimental. Quiero que presten atención a esta forma de pedir la gráfica. No solamente es con gráficas, ¿no? Nos dicen exactamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Presión en función del volumen. Esta variable depende de esta variable. Entonces el volumen es nuestra variable independiente y la presión es la dependiente. Eso que quede claro. Bien, ya sabemos entonces qué es lo que tenemos em, cuáles son nuestras variables para graficar. Ok, hagamos eso primero. Recuerden que esto no es un tutorial para saber cómo usar el paquete o recordarles cómo hacerlo. Es solamente para hacerlo más rápido. Ustedes háganlo lento, paso a paso, a mano por ahora. Y bueno, después quizás les sirva para como tutorial si es que no saben cómo usarlo. Toda tabla y todo gráfico deben estar numerados y deben decir de qué consta la gráfica o la tabla. En este caso voy a poner que vamos a graficar los datos originales. También recuerden que los ejes también tienen que estar etiquetados. En el eje vertical tenemos la presión, que está medida en atmósferas. Y en el eje horizontal tenemos el volumen, que está medido en litros. No importa si las unidades son más usadas en química que en física, eso no interesa, no va a afectar el problema. Fíjense que los ejes estén bien escalados. Las escalas no tienen que ser necesariamente iguales, hay que tener cuidado con eso. Y ver que nuestros datos no se ajustan a una recta. Si se ajustan a una recta, podemos pasar los siguientes pasos, pero si no se ajustan a una recta, tenemos que primero linealizar. En este caso tenemos que linealizar. Nuestros datos no están ajustados a una recta. Esta es una curva. Puede ser una parábola, puede ser una hipérbola. Los que han leído el texto saben qué tipo de parábola, perdón, saben qué tipo de curva es. No es una parábola, por si acaso. Y vamos a hablar un poquito de eso. Como tenemos que linealizar, eh, podemos utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto en clase. Hemos trabajado con varios. Lo primero que hacemos es linealizar. O lo siguiente que hacemos, pues lo primero era la gráfica, lo siguiente que hacemos es linealizar. Y tenemos varios métodos. Vamos a ver dos hoy día. El primero sería cambio de variable. El cambio de variable se aplica cuando conocemos cómo se relacionan las dos variables o tenemos una buena idea de cómo se relacionan las dos variables. Si estamos analizando un gas ideal, de química sabemos que la presión por el volumen a temperatura constante es igual a una constante. Si quiero graficar la presión en función del volumen, la presión debe quedarse en el miembro izquierdo y el volumen ir al miembro derecho. Puedo reescribir esta expresión, la constante la voy a llamar B y el volumen es más cómodo trabajarlo como una potencia, es más general trabajarlo como una potencia. Bien, en este caso, nuestra función evidentemente no es una recta. Así que la linealizamos, para eso cambiamos de variable. Si llamamos z a la nueva variable y queremos que sea igual a b a la menos 1, reemplazando
En nuestra función tenemos que la presión es igual a B por Z. Y esta sí es una recta. En general, la recta es Y igual a más BX. En este caso A, bueno, recuerden un ratito, B es la pendiente. En matemática les gusta llamarla M. A es la ordenada al origen. Y en nuestro caso, la ordenada al origen es 0, ¿no? Entonces, si esta es la forma correcta de nuestra gráfica, entonces la ordenada al origen sería 0. Podría no salir 0, eso depende mucho de cómo se ajuste la recta. Ok, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo conseguimos la linealización en nuestra gráfica? Lo que hacemos es aumentar una columna. Ay, perdón. Ya. Entonces, lo que hacemos es aumentar una columna donde escribamos nuestra nueva variable, que era z, y era igual a el volumen a la menos 1. Voy a poner menos 1 entre paréntesis, como si fuera una multiplicación, pero sabemos que no lo es, solamente es la notación. Y bueno, esto lo voy a hacer con una fórmula de Excel. Y lo voy a copiar. Recuerden que ustedes tienen que calcular cada uno de estos valores. Fíjense que en la calculadora nos van a dar valores de esta forma. Tenemos que respetar nuestras cifras significativas, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a aplicar, digamos que trabaje con 3. Eso es porque no vamos a presentar estas cifras, ¿no? Estas son con las que vamos a trabajar. Entonces no hay tanto problema. Esta es la tabla 2 con linealización por cambio de variable. Bien, ahora nos piden que grafiquemos ya no estas dos columnas, como al principio, ¿no? Esta es la presión versus el volumen. Ahora, lo que nos piden es que grafiquemos estas dos columnas, que son la presión versus Z. Eso es lo que nos piden. Bien, lo que vamos a hacer es eso, graficar esas dos columnas. Y fíjense que ya hay un cambio, ¿no? Un cambio notorio. Nuestra gráfica anterior era una curva, ahora nuestra gráfica es una recta. Algunas cosas han cambiado aquí, ¿no? Tenemos que poner el título. Este es la gráfica 2 y es cambio de variable. Tenemos que etiquetar nuestros ejes. En el eje vertical sigue siendo la presión, sigue estando medida en atmósferas. Eso no ha cambiado. Pero en el eje horizontal ahora nuestra variable es z. Y si podemos una unidad sería litros a la menos 1. 1 sobre litros. Esa sería nuestra nueva unidad. En cambios de variables más complejas podemos no poner las unidades porque nos van a complicar más la vida.
Pero tienen que etiquetar igual los ejes, ¿no? Nuevamente vamos a ver que nuestros ejes tienen escalas que no son iguales. O sea, en el eje horizontal tenemos que cada división equivale a 20 1 sobre litros. Y en el eje horizontal, no, perdón, vertical, está al revés, ¿no? En el vertical tenemos una de 0,2. Perdón, aquí está mal. Esa es una de las cosas que hay que cuidar cuando uno trabaja con máquinas. Y es verificar que nuestros ejes correspondan a los que queremos. Yo estaba graficando Z versus la presión, que está mal. Que se parecen, claro que se tienen que parecer, pero no estaban bien, ¿no? O sea, la escala está incorrecta. Bien, ahora sí, nuestra escala es correcta. Pueden verificar, o sea, el 1 sobre el volumen es esto, va desde 0,154 hasta 1. Esta es nuestra escala. Y las presiones van hasta 100, ¿no? Más de 100 o 100, cerca de 100. Entonces eso está bien. Ok, bien, ahora vamos a linealizarla. Como estamos haciendo el método gráfico, todavía me voy a llevar la gráfica aquí. Bien, tenemos nuestra gráfica y como recordarán, espero, lo que hacemos es ajustar una recta a nuestros datos, ¿no? Pasar una recta de forma de que, para mí que más o menos es esa, que pase por la mayor parte de los datos. Algunos podrían no quedar sobre ella, pero que la mayoría lo hagan, ¿no? Entonces digamos que esa sea mi recta. Evidentemente no está basándose tanto en la regla, pero ustedes saben que es más o menos así. Bien, mi recta está un poquito pasada hacia arriba, pero yo he elegido esa recta y ahorita van a ver por qué. Um, en esta recta yo tengo que determinar los parámetros A y B. Recuerden, A es la ordenada al origen y B es la pendiente. En este caso, A es 0, porque mi recta cruza justo por el origen. Si yo habría elegido otra recta, digamos una un poquito más abajo, es que igual mi recta no corta en el origen, corta un poquito más abajo, pero está muy cerca del origen, ¿no? Está muy cerca del origen. Cuando tengo algo más o menos así, yo puedo decir que A es aproximadamente 0, ¿no? Está muy cerca del origen. Me es muy complicado asignarle un valor a esa ordenada al origen. Está muy cerca de 0. Ahora veamos qué pasa con la pendiente. Para la pendiente, igual que en la clase, lo que vamos a hacer... ¡Ay, qué bien! ¿Dónde está? Ya. Igual que en la clase, lo que vamos a hacer es trazar un par de rectas y les voy a mostrar cómo voy a elegir esas rectas. Ok, yo elijo estas. Voy a trazar esta. Y esta de acá. Bien,
Atención a esto. Voy a eliminar esto de acá. ¿Dónde está? Bien. Cuando nosotros tenemos la misma escala en el eje horizontal que en el eje vertical, entonces podemos medir. Aquí me sale, digamos, 4 centímetros y aquí 3 centímetros y los divido. Y ya está. Pero si la escala no es igual, entonces o tenemos que escalar esa razón, esa división, o mejor trabajamos con los datos ya escalados, ¿no? Y por eso yo elegí este punto, y este punto, y este punto. Porque aquí, eso es lo que estaba verificando, va de división a división en cada caso. Puedo hacerlo en divisiones intermedias, pero me conviene ponerlo en divisiones exactas porque eso me va a ayudar a calcular. Así que yo puedo medir, ¿no? O sea, esto es 0.8 en mi escala y este punto es 0.4, 0.8 menos 0.4 me da 0.4. La otra cosa, son dos divisiones, cada división es 0.2. 0.2 por 2 es 0.4. Entonces, delta X va a ser 0.4. Hago lo mismo con delta Y. En delta Y tengo dos divisiones. Cada división es de 20. Entonces voy a tener 40. Esto de acá es 80. Y esta división, o esta parte de acá es 80. Este punto de acá es 80. 80 menos 40 es 40. Y B, nosotros sabemos que B es igual a delta Y sobre delta X, que va a ser 40. Ay, qué bien. Adiós. Es 40 entre 0.40. Ok, bien. Entonces esto pueden dividirlo con una calculadora o a mano, porque eso se puede dividir sin calculadora. ¿Sí? Esto es 40 y esto es 40 entre 100. Entonces 40 entre 40. A ver, lo vamos a hacer de las dos formas. 40 dividido entre 0.40 es igual a 100, ¿no? Entonces esto era... ¡Ay, qué bien! Perdón, un momentito. Adiós. Y... Dios, ya. Entonces tenemos 40 sobre 0.40 es 40 entre 100. Estos dos, adiós. Extremos con extremos, medios con medios, eso me da 100, ¿no? Entonces, B es 100. B es 100. En mi ecuación, aquí, o si quieren aquí, voy a reescribirla aquí abajo. Tenía que Y es igual a más BX, que en mi ecuación es P igual a más BZ. Recuerden que Z es la variable, A es aproximadamente 0 y B es 100. Pero Z era B a la menos 1. Entonces la presión es igual a 100 por B a la menos 1. O si quieren, la presión es 100 entre el volumen. Esta es mi ecuación experimental. Bien, entonces, lo que yo tengo aquí es lo que me piden. Estos dos son los parámetros de linealización y esta es la ecuación experimental. Acabo de completar el ejercicio. Vamos a hacer otro más, o sea, otro método más, para que ustedes recuerden cómo usar el otro método. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no sabemos cuál es la relación, no nos acordamos de química y no queremos acordarnos de pavo ratón? Entonces tenemos el otro método, que es aplicar logaritmos. ¿Sí? Entonces esto se aplica cuando tenemos
otro tipo de funciones potenciales, o sea, no necesariamente la que tenemos arriba, puede ser otra relación.